lo dijo en la primera hora. El tema de María Belén Bernal Otavalo lo hemos seguido muy de cerca desde que comenzó, desde que ocurrió la desaparición y posterior confirmación del femicidio de la abogada María Belén Bernal. Y hemos abordado no solamente el tema jurídico, sino también el tema humano. El tema humano expresado en entrevistas que, por supuesto, con mucho gusto hemos desarrollado en este espacio con su madre, fundamentalmente con Elizabeth Otavalo, que hoy nos visita acá. Porque hay una nueva preocupación. En algún momento, en una de las entrevistas anteriores, creo que fue la última vez que habíamos conversado hace varios meses con Elizabeth Otavalo en este espacio, ya nos hablaba de la preocupación respecto de la vivienda en donde reside su nieto, es decir, el hijo de María Belén Bernal. Una vivienda que fue adquirida con un crédito al Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional. Entiendo, esa vivienda estaba siendo pagada por el señor Germán Cáceres cuando era policía en servicio activo. Obviamente él está privado de la libertad cumpliendo una sentencia de 34 años por este horrendo crimen. Pero evidentemente aquí hay una preocupación porque les ha llegado ya notificaciones respecto del pago. Que nos ponga en contexto Elizabeth Otavalo sobre el tema. Gracias, Elizabeth, bienvenida. Qué gusto, ¿cómo le va? Buenos días, Elizabeth. Buenos días, Andrea. Buenos días, Fabricio. Gracias a todos ustedes y a los que nos escuchan por siempre estar así tan sororos con el caso María Belén Bernal. Con gusto. Sí, efectivamente, lastimosamente, el 26 de febrero han dejado el ISPOL unos documentos en mi casa donde dice requerimiento de pago. Este requerimiento de pago no es a Elizabeth Otavalo, es a los herederos de María Belén Bernal, es decir, a Isaac. Isaac es un adolescente de 15 años. Isaac es un niño que no sé cómo nosotros vamos a pagar o qué es lo que quiere el ISPOL. Es un pago urgente donde hasta el momento debe supuestamente $25,034 y que tenemos que pagar porque de lo contrario nos van a hacer la ejecución de una coactiva. Esta coactiva, ¿por qué no le notifican a Germán Cáceres que él está vivo? Se supone que él pagaba. Los pagos no se realizaron porque María Belén no está. ¿Cómo se paga? ¿Cómo yo le exijo a Isaac o el ISPOL me exige a mí que podamos pagar? Sin embargo, la Constitución le respalda a un niño. En el artículo 35 dice claramente que él tiene doble vulnerabilidad. Él es niño y aparte es víctima de femicidio. María Belén no tenía ni siquiera un seguro social que puedan dejarle. Y como me hicieron muchas redes, usted recordará, Fabricio, me hicieron muchos trolls donde decían que el Estado a mí me ha dado dinero. Es mentira. Jamás he recibido la mitad de un centavo del Estado, y menos aún de la reparación que puede haber en la sentencia, que todavía la Administración de Justicia no avanza. Solo es en primera instancia 34 meses, 34 años, 8 meses. Y lo demás ahí está parado. Jueces que se han excusado, jueces que han sido suspendidos y se va a retrotraer 2 años porque el juez ya no quiere un juez ya no quiere intervenir. Todo eso vivimos las madres, Fabricio. Elizabeth, nosotros hemos sido testigos de su lucha desde el 11 de septiembre del 2022 y hemos visto también el dolor que les ha causado no solo el femicidio de María Belén, sino todo esto que hubo después, ¿verdad? Quisiera preguntarle respecto de la vivienda de Isaac, o digamos del estado, incluso emocional de Isaac, si ustedes han tenido acercamientos con el Ministerio de la Mujer, que a propósito del femicidio de María Belén Bernal se convirtió de Secretaría al Ministerio de la Mujer. ¿Cómo han estado tal vez, digamos, conversaciones con ellos? ¿Saben, tienen también ya conocimiento de esto que ocurre con la vivienda de Isaac? ¿Cómo ha estado tal vez las conversaciones con el Ministerio de la Mujer? En ese entonces, me acuerdo tan claro, en diciembre del 2022, la ministra Flores solicitó al ISPOL un pronunciamiento. El ISPOL dijo que el seguro de desgravamen no le corresponde a María Belén. En todo caso que... ¿Pero por qué? ¿Cuál fue el argumento para decir que el seguro de desgravamen no le correspondía a María Belén? Porque simplemente los deudores viene a ser el representante, el policía, y se acabó. No había más. Pero María Belén era su esposa, estaban casados, por supuesto, ¿verdad? Sí. Y no se supone que ahí la escritura no se aplica determina. la sociedad conyugal ahí. La escritura determina, y aquí me mandan hasta una copia de la escritura, donde está ahí, Los nombres de los dos. Los nombres de los dos, los deudores son los dos, pero la policía, el ISPOL,
le conviene decir que solamente es Germán Cáceres. Entonces, perfecto, si es Germán Cáceres, que le cobren a él. ¿Por qué ahora me dicen que Isaac es el deudor y tiene que pagar Isaac? Eso es lo que yo no entiendo. Definitivamente parece que a la Policía Nacional no le pasa el chuchaqui moral de lo que se evidenció con la muerte de mi María Belén en la Escuela Superior de Policía. Esas conversaciones las tuvieron entonces ustedes con en ese entonces la ministra Flores. Ahora, tal vez el Ministerio de la Mujer ha seguido el caso, ha continuado con ustedes de cerca, han conversado con ellos, están en conocimiento de esto que ocurre ahora. He pedido, me he reunido incluso con la ministra y como siempre solo son ofrecimientos y no ha pasado nada. Hasta que me ha llegado esta notificación. ¿Y ahora qué hacemos? Simplemente tendrán que asumir las consecuencias. Eso es lo que dicen. ¿Qué ha ocurrido respecto del tema legal? Entendíamos que hasta septiembre, más o menos octubre del año pasado, habían alrededor de, usted me corregirá, Elizabeth, 4 o 6 procesos abiertos, uno de ellos fraude procesal, entiendo cómo sigue este tema. Además teníamos también, digamos, esta apelación, entiendo, que habían realizado ustedes hacia la sentencia en primera instancia que se dio por Alfonso Camacho. Cuéntenos un poco cómo sigue el proceso judicial. Lastimosamente en femicidio, que es un proceso, solamente se ha llegado hasta la sentencia de mayo 2023. Luego de eso, los jueces han sido suspendidos por otro caso. ¿Qué fue la de Alfonso Camacho? ¿Esa? Sí, Alfonso Camacho y Germán Cáceres. Luego de eso, los jueces han sido suspendidos. Después, un juez pidió en diciembre que él no quiere estar dentro de la causa, se excusó. Y recién, hace unos 15 días, la Corte Provincial dijo que va a solicitar un nuevo juez. Es decir, ¿cuánto tiempo más se tiene que esperar para segunda instancia? Y solamente faltaba determinar sentencia en segunda instancia. ¿Por qué tanto dolor? Ahora, ¿qué pasa en fraude procesal? Fraude procesal no pasa nada, Fabricio. La fiscal no da paso. La fiscal ha cogido todos los archivos de mi hija y en todos los cambios que a ella le han dado, que primero fue Cayambe, después fue Carcelén, ahora otra vez ha regresado acá a Quito. Es terrible. No nos deja que Elizabeth Otavalo sea parte como víctima en fraude procesal. ¿Con qué tiene que ver justamente ese caso de fraude procesal que me parece no ha sido tan difundido mediáticamente como el caso propiamente dicho del femicidio por el cual el señor Cáceres fue condenado, Elizabeth? Lastimosamente, porque ahí se ve los cómplices, los encubridores y todas las mañas que hizo la Policía Nacional esa noche para sacar el cuerpo de mi María Belén. La conveniencia ellos sabrán, la policía sabrá. ¿Por qué no dice? ¿Por qué a María Belén la encontramos el 22 de septiembre? En el Cerro Casitagua, y sabían los policías a medianoche, y ellos no nos dieron a conocer a nadie, ni siquiera a la fiscalía. Todas esas cosas le pregunto yo a la fiscalía, ¿por qué nos sacan? ¿Por qué nos sentencian? ¿Por qué no hay esa información transparente? No les conviene definitivamente. El fraude procesal entonces es, digamos, es en contra de las personas que podrían haber sabido, que podrían haber estado incluso incluidas de la noche del 11 de septiembre, incluso quienes podrían haber ayudado a Germán Cáceres a sacar el cuerpo de María Belén Bernal. Eso es, digamos, de ahí nace este procedimiento de fraude procesal, Elizabeth. Claro, el fraude procesal también está donde, ¿por qué a Cáceres le sacan 5 veces con memorandos de un general? Cuando la señora fiscal me dijo, vamos a hacer un caso diferente para exigir a la Policía Nacional, pero eso solo fue en la efervescencia del momento. Cubrieron tanto a fraude procesal que ahora no permiten ni siquiera que eso avance, solo está en investigación. Ahí se ha quedado y ya van a ser 3 años. Con otra de las cosas, o digamos, de los anuncios que se realizaron en 2022,
¿qué se ha vuelto realidad? Es decir, se había dicho que se iba a demoler el denominado castillo de Grayskull, es algo así, ¿verdad? De Grayskull. De Grayskull, Claro. así es. Que Usted se iba a demoler. Usted nunca vio He-Man. No. El castillo de Grayskull era, es de... Claro. Claro. Entonces, de He-Man. se había dicho que se iba a demoler esa estructura, además de aquello se había dicho, o más bien se puso de directoras a mujeres, se iba a cambiar la malla curricular de la escuela de policía, etcétera. ¿Qué ustedes han visto que se ha cumplido, que, digamos, ha regresado a la normalidad? ¿Cómo ustedes han, digamos, visto que ha evolucionado estas acciones, de estas declaraciones que se dio en el 2022? Bueno, solamente fueron declaraciones del momento para cubrir la institucionalidad y protegerla, ¿no? En ese momento les daba miedo que se siga perdiendo la credibilidad porque llegó a un 90% de incredibilidad la Policía Nacional. Y eso tenemos el reflejo, ahora no ha pasado nada. En ese momento cambiaron por mujeres, que se iba a demoler, cosas absurdas. Sin embargo, ni siquiera lo que se sentenció en primera instancia se ha cumplido y ni siquiera hay ese sistema de protección para las víctimas de femicidio que mínimamente es Isaac, no existe. Elizabeth, quiero retomar el tema de la situación de la casa, sobre todo porque tengo interacción. Acá el abogado, y le envío un abrazo al abogado Esteban Ortiz Dávila, es un homónimo por si acaso del doctor Esteban Ortiz, que es otro, acá es un abogado, el abogado Esteban Ortiz Dávila me dice, el ISPOL debería gestionar un pago comercial a través de la aseguradora, el seguro de desgravamen cubre al deudor. Yo no sé si esta alternativa ustedes han explorado, no sé si a través de algún abogado o a través de una gestión con el ISPOL han analizado esta alternativa que dice el abogado Esteban Ortiz Dávila. He solicitado por varios escritos que me reciba con los abogados para tratar de no negociar, sino llegar a acuerdos, pero nunca he tenido respuesta por parte del ISPOL. Parece que no les conviene. O sea, hasta el momento, ¿cuántos escritos envía usted del ISPOL? 3 escritos. ¿Y no le han contestado ninguno? Ninguno. Ahora, yo estaba revisando que este documento que usted tuvo la gentileza de hacerme llegar, hay 25 cuotas vencidas, o sea, el crédito está en liquidación de crédito en mora, pasado a coactivas, 25 cuotas vencidas, estamos hablando de que hay una deuda de $25,034.34. Eso quiere decir, incluso le ponen calificación de riesgo E, que es la más baja, eso quiere decir que desde que ocurrió el hecho, no se ha pagado una sola cuota. No, no se ha pagado nada. ¿Cómo yo iba a pagar cuando todavía el deudor, el 50% que le corresponde es Cáceres? O sea, eso es lo que yo en ese momento pedía y conversé con el señor Zapata, que era el ministro de ese entonces, con el señor Cucalón, que era el ministro de ese entonces. No se preocupe, señor Elizabeth, esto vamos a solucionar, no va a pasar nada, pero ustedes saben que todo es solamente del momento ofrecimientos y nada más. Acá me piden también que le pregunte, ¿qué sabe usted de Cáceres? ¿Qué sabe de la vida de Cáceres usted? ¿Tiene alguna referencia? Absolutamente nada. Lo último que supe es que él apeló a ese proceso administrativo que le pasaron a la cárcel de Cotopaxi. Está en la cárcel de la Tacunga. Ajá, está ahí. Ya le pasaron de la cárcel 4 a la cárcel de la Tacunga. ¿Y él ha dejado de recibir los beneficios de ley que reciben los policías? Asumo que sí, de eso yo no tengo nada conocimiento. Pero si él está vivo, ¿por qué no le piden a él que pague? ¿Por qué a la abuela de Isaac? ¿Por qué tengo que yo asumir la responsabilidad de un asesino que está en la cárcel? Además que debe haber habido valores que él recibió cuando ya fue dado de baja. Todo eso debieron pasarle a la casa. Eso es lo que me dijo en ese momento el señor Cucalón. Yo le voy a preguntar algo, digamos que seguramente habrá personas, es complejo lo que voy a preguntar, pero habrá personas que seguramente se hacen la misma pregunta. Porque Cáceres no es el padre del niño, no es el padre de Isaac. Así es. ¿Qué pasa con el padre de Isaac? Porque está claro que Isaac se ha quedado sin su mamá, Isaac vivía con su mamá y con el esposo de su mamá, que era el señor Cáceres. Isaac ya no tiene a su mamá, el señor Cáceres está preso. ¿Qué pasa con el papá? Ya, y en función de esto, de esta situación propia del niño, ¿se puede lograr una solución desde el punto de vista legal? Ya, esas dos cosas, la situación del padre del niño y la situación legal de la casa, tomando en cuenta esta particularidad de Elizabeth. Sí, el papá de Isaac siempre fue un papá que fue ausente,
De hecho, nosotros tuvimos ya un juicio en familia porque como nunca le vio, él creyó que el Estado nos había dado un dinero. Él me exigió que le dé el dinero para ponerle en pólizas y fuimos a un juicio. Afortunadamente, mi Isaac ya tiene voz y le dijo que él no le conocía. Entonces Isaac se quedó conmigo. Y por ende, el momento que se quedó conmigo, él otra vez le abandonó. No sabemos nada del padre de Isaac. Esas son las realidades que nosotros vivimos. Todo es basado a la economía, todo es, por si acaso tengo rédito de algo, y aquí estamos nosotros dando la cara. Correcto. Elizabeth, gracias por el tiempo. Gracias, Elizabeth. Y de verdad que hacemos votos porque esto se solucione. Yo pienso mucho, sobre todo en el niño, que termina siendo una víctima, en usted, que es la madre, que también es una víctima de lo que ha pasado, en un tema que, créame, nosotros, si a usted le consta, no lo hemos dejado morir, hemos seguido hablando de este tema, y obviamente se pone esta alerta. Ojalá que el ISPOL pueda lograr una solución, pueda encontrar una solución que impida que el niño, hablamos del niño, se quede sin la casa. Gracias, Elizabeth. Muchas gracias a todos. Gracias, Andrea. Muy gentil. Gracias, Elizabeth Otavalo, la madre de María Belén Bernal Otavalo, aquí en A Primera Hora. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.